fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes, cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. Noten las palabras claves o las expresiones claves. Gradual fue la apostasía, antes que se diera cuenta, imperceptiblemente, cada vez menos dependió de Dios, poco a poco, cada vez más estrechamente las costumbres de los demás, cediendo poco a poco. La sierva de Dios nos dice que la apostasía no viene de la noche a la mañana, viene por una serie de decisiones a donde nos extraviamos de Dios y ni siquiera casi nos damos cuenta. Así que ahora Salomón resultó lejos de Dios en la segunda etapa de su vida. Encontramos en el libro Patriarcas y Profetas esta descripción del cambio de carácter de Salomón en su segunda etapa. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. Es decir, empezó a pensar como un ateo. De pronto Dios no existe. Sigue escribiendo. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Se volvió un tirano. Salomón adoptó la filosofía Playboy. Vivía tan solo para el placer y la comodidad. No se negaba nada de lo que su corazón le exigía. Su filosofía era: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Del hombre más sabio de la tierra se formó el más fatuo de todos. Leamos algunos versículos a donde Salomón expresó su filosofía de la vida separado de Dios. Dice en Eclesiastés 2 y el versículo 8: me amontoné también plata y oro, dice Salomón, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. En Eclesiastés el capítulo 5 y el versículo 18 dice Salomón, y esto no suena como una persona consagrada a Dios, pero vamos a encontrar que Salomón aquí está escribiendo su vida mientras estuvo apartado de Dios. No está recomendando esto. Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Qué filosofía de la vida? Comer, beber y gozar de todo lo que hay debajo del sol. En Eclesiastés 8 y el versículo 15, Salomón describe un rasgo de su vida aparte de Dios. Dice: por lo tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto se le quede todos los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En Eclesiastés 2 y el versículo 10 y 11, en realidad sería bueno leer los versículos 4 al 18, dice Salomón esto: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Ahora mira su vida y dice: ¿qué significado e importancia tiene mi vida? Su apostasía fue casi total.
En Profetas y Reyes, página 55, encontramos esta descripción. Tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía no tener esperanza. Y en la página 56 dice: pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida, ni paz mental, y el futuro le parecía sombrío y desesperado. ¡Qué gran caída tuvo Salomón! De ser el hombre más sabio de la tierra, se tornó el hombre más fatuo de la tierra. Pero gracias a Dios, la vida de Salomón tuvo una tercera etapa. En la tercera etapa, mientras él describe aquí lo que sintió: miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora Salomón empieza a hacer un inventario de su vida. Quiero leerles nuevamente de Profetas y Reyes, página 56. La hermana White habla aquí del momento en que se sacudió y se despertó de su letargo. Dice: despertando como de un sueño, al oír la sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, ya estaba viejo, el cuerpo y la mente estaban debilitados, se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Y ya en sus últimos años, cuando se despertó de su locura, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, especialmente para los jóvenes. Ahora, hay 3 libros en la Biblia que fueron los últimos en incluirse en el canon del Antiguo Testamento. Uno de ellos fue el libro de Esther, porque el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. El otro, Cantar de los Cantares, que parecía ser un tanto demasiado romántico. Y el tercer libro, que fue el último en incluir en el canon del Antiguo Testamento, fue Eclesiastés, porque este libro expira pesimismo y desesperación. Parece decir que la vida es hueca, que la vida no tiene significado, que la vida es absurda. Una palabra clave en el libro es la palabra vanidad. La palabra Evel en hebreo aparece 35 veces en este libro de Eclesiastés. Esta palabra significa un vapor. Se traduce como algo temporal, transitorio, vacío, ilusorio, sin sustancia. Una ilusión óptica o un espejismo. Notemos algunos de los textos a donde Salomón describe la vida separado de Dios como es vanidad. En Eclesiastés 1 y el versículo 2 y 3 escribió Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En Eclesiastés 1 y el versículo 14, Salomón escribió: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Inclusive se aburrió de la vida Salomón. Dice en Eclesiastés 2:11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas,
Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y luego en el versículo 17 dijo lo siguiente: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Estos textos no parecen cuadrar con la cosmovisión del resto de la Biblia. Exhalan un espíritu de pesimismo, ansiedad, depresión y desesperación. La vida carece de significado y es absurda, según escribe Salomón aquí. Este libro, por lo tanto, no parece pertenecer al canon bíblico. Pero necesitamos entender que Salomón escribió este libro al final de su vida.